Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en nuestro canal de YouTube. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole que allá en Nueva York, este martes, que es el primer día hábil de la semana en Estados Unidos después del feriado del Memorial Day, del día de la remembranza de los caídos en guerra, que fue este lunes, que por cierto es el día que da inicio oficial, o bueno, es el inicio extraoficial, si usted quiere, del verano. En Estados Unidos inicia el verano en el Memorial Day, que cae en la última parte de mayo, y termina termina el verano 3 meses después, en septiembre, con el Labor Day. Y ahí acaba oficialmente el verano. Pero en fin, le decía entonces, por tanto, hoy es el primer día laboral y hábil en Estados Unidos, y allá en Nueva York se estaban dando este martes las últimas deliberaciones por parte de tanto la Fiscalía, la parte acusatoria, como la defensa en el juicio por dinero, de los dineros de Donald Trump. Y hay que decir, fíjese, bueno, primero que nada, déjeme informarle a este respecto que esta sería la 7ª semana de este juicio y es la última, ya se espera con toda seguridad. Este martes se dieron las presentaciones de caso de las dos partes, es decir, de la Fiscalía y de la defensa, y por tanto también el jurado se retira a deliberar sobre todas estas 6 semanas anteriores que se les presentó todas las evidencias por parte de las dos partes. Hay que decir que de acuerdo a la opinión consensual de los expertos, no se espera que vaya a resultar inocente. No se espera que el jurado, de acuerdo a todo, de nuevo, esta es la opinión, consenso de los expertos, ¿ok? Por todo lo que escucharon, por todo lo que se supo, no se espera que vaya a haber una declaración de inocente. Entonces quedan dos posibilidades. Una es que vaya a ser culpable, o la otra es que no vaya a haber un veredicto, que no vaya a haber una decisión, ¿sí? Y para que no haya decisión, de los 12 miembros del jurado, uno tiene que estar en contra de lo que digan los otros 11. Con uno, es decir, pueden ser más, pero con uno solo, ya con eso ya no hay veredicto, ¿sí? Y de nuevo,
cualquiera de estos dos escenarios es lo que están esperando los expertos, o culpable o que no haya veredicto, lo que se le llama en inglés un hung jury, ¿sí? Que no puedan llegar a definición, ¿sí? Ah, por supuesto que en este caso, ¿va? En este caso, el que no lleguen a un veredicto, es decir, el que haya una duda dentro del jurado, pues para esto, para Donald Trump, esto será pues un triunfo, ¿no? Será como una comprobación de que todo lo que él dijo era verdad, ¿sí? Eh, y por tanto, sembrar la duda de lo que él siempre dijo y sería de nuevo, una confirmación de lo que él siempre dijo, de que el fiscal, el que lo persigue, que es del Partido Demócrata, porque es del Partido Demócrata y él ha corrido por puestos de elección popular demócrata, siempre estuvo contra él por asuntos políticos, ¿verdad? Eso es si no llegan a veredicto. Eso lo va a usar a su favor Donald Trump con toda seguridad, ¿sí? No si sale culpable, no lo puede usar a su favor. Si sale culpable, va a decir que es una persecución, etcétera. Acuérdense que él siempre fue inocente, ¿no? Pero si no llega a veredicto, de todos modos lo va a usar a su favor Donald Trump, ¿sí? Ahora, la gran pregunta que a todo mundo nos debe de importar aquí, o a todo mundo y los votantes, sobre todo los votantes de Estados Unidos, pero a nivel noticioso y periodístico para todos nosotros aquí, de lo que hablamos nosotros en el programa, lo que realmente importa es si cualquiera de estos escenarios hace diferencia en las elecciones o en las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. ¿Sí? Bueno, primero que nada, de acuerdo a todos los análisis, si acaso resulta culpable de este caso Donald Trump, si acaso resulta culpable, no se cree, el consenso de los analistas es que no lo van a sentenciar a la cárcel. Recuerde, el jurado va a decir es culpable, inocente o no llegamos a ninguna determinación. Eso es lo que va a decir el jurado. Quien pone el castigo es el juez. ¿Ok? De acuerdo a lo que le dijo el jurado, pero quien pone el castigo es el juez. El jurado va a decir es culpable o inocente. Bueno, los expertos legales no creen que por más que salga culpable de este caso Donald Trump, vaya a pisar la cárcel porque los cargos de los que se le acusa o los crímenes de los que se le acusa no son tan graves después de todo. ¿Sí? Porque se le acusa, lo que a él se le acusa y lo que se le va a acusar, o sea, si a él se le declara culpable, va a ser de haber falsificado en los archivos de su compañía, haber falsificado los archivos para esconder un pago que se le hizo a una actriz pornográfica por sus servicios sexuales. O haberse acostado con él, como usted lo prefiera decir. ¿Sí? Antes de la elección, con el fin de que no se supiera que él se acostó con la actriz pornográfica. ¿Ok? Para esconderlo. ¿Ok? Y por tanto, al esconder este pago con ese propósito, es fraude en financiamiento de campaña. Es fraude en financiamiento de campaña. Ahora, pues ahí está. La pregunta es, ok, si el jurado, eso en Nueva York es ilegal. Entonces el jurado va a determinar culpable o inocente, el juez va a decir vale la pena cárcel o no. No se piensa que va a ir a la cárcel. Obviamente Trump dice que él no hizo nada de esto. ¿Sí? De hecho, hoy en los argumentos finales de la defensa de Trump, la defensa de Trump dijo que la idea de pagarle a la actriz pornográfica fue del abogado Cohen y no de Trump, que Trump nada más se dejó llevar. ¿Ok? Bueno, entonces no se cree que vaya a haber cárcel de aquí. Eso no quita
que va a tener un récord criminal. Usted puede no ir a la cárcel, pero no significa que es inocente. Que si ese récord criminal puede impedirle a Trump ser candidato, esa parte no se sabe. Esa parte no se sabe. Si fue a la cárcel, precisamente por estar en la cárcel, no puede ser candidato porque está en la cárcel. Ahí sí, pero pues no puede porque no puede físicamente. La Constitución no prevé que alguien que tenga récord criminal pueda aspirar a la cárcel, puede aspirar a la Casa Blanca, puede aspirar a la presidencia, ¿sí? Pero si está en la cárcel, sí no puede ir a la campaña política, no puede ir a los debates, no puede ir a tomar posesión, no puede nada, porque está en la cárcel. Pero no se espera que vaya a la cárcel. Ahora, de todos los casos criminales que tiene Trump en su contra, este es el primero que va a juicio, el criminal, caso criminal, este es el primero que va a juicio. El pasado que estuvo en juicio fue por el asunto del acoso sexual o violación sexual que hizo contra la escritora y ahí ese nada más había que pagar y ya pagó. Este sí es un crimen, pero de todos los casos criminales, este es el más bajito, este es el menos grave, este es el menos grave y el primero que va a juicio. Los otros, que haber tratado de revertir los resultados de la elección del 2020 a nivel federal y a nivel Georgia, y el manejo de los documentos clasificados en su casa de Florida. Esos son muchísimo más graves, sobre todo el de revertir los resultados de lo que fue una elección legal, sobre todo ese. Esos son bien graves, pero por los tiempos legales simplemente como son, y como están las cosas, como se han dado las cosas, no se espera que ninguno de estos casos vaya a ir a juicio antes de las elecciones de noviembre. Y si él ganara las elecciones de noviembre, entonces esos casos se tenía que ir a juicio hasta después de que terminen los 4 años de presidente. ¿Sí? Eso es a lo que estamos enfrentados en este momento. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, el que le puede costar la candidatura y la presidencia o el correr por la presidencia es este caso y esta semana lo vamos a saber. Es este caso, no, los demás no. Este. Si es inocente, está libre para correr por la presidencia. Si es culpable, no se sabe. Primero tiene que a ver si lo mandan a la cárcel o no, que no parece que lo vayan a mandar a la cárcel. Y aunque no lo mandan, si lo mandan a la cárcel, no puede ir por la presidencia porque va a estar en la cárcel, no puede. Si no lo mandan a la cárcel, va a haber algo de problema constitucional porque la Constitución no prevé que alguien acusado criminalmente pueda correr por la presidencia. Así es que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, déjeme, le digo, de acuerdo a los reportes, fíjese usted, y a ver usted qué opina de esto, pero la táctica de la defensa de Donald Trump que hizo hoy en sus argumentos finales ante el jurado, de acuerdo a los reportes. Acuérdese que no puede haber en el juicio, no se prohibió cámaras, micrófonos, se prohibieron. Hay miembros de la prensa que están anotando, están haciendo anotaciones, pero no hay cámaras y micrófonos. Pero según los reportes, fíjese usted, según los reportes, en sus argumentos finales, el abogado de Donald Trump, Todd Blanche, sugirió, dejó ver al jurado, básicamente, voy a parafrasear aquí, pero lo que les dijo es esto. Él les dijo al jurado, recuerda que el destino de Donald Trump depende del jurado. Y el abogado de Donald Trump le dijo al jurado, básicamente, estoy parafraseando, pero le dijo, recuerden que si ustedes lo declaran culpable o si ustedes lo encuentran culpable, pudiera ir a la cárcel.
con todo lo que eso significa para el país. ¿No le parece espantoso, terrible? Y por supuesto que se desató el escándalo según los reportes dentro de la corte. Se desató. Imagínense lo que les dijo. La implicación de que lo que les dijo, si ustedes lo encuentran culpable y lo declaran culpable, por tanto, puede ir a la cárcel el próximo presidente de los Estados Unidos y va a caer sobre ustedes. O sea, la implicación de esto es, si lo hallan culpable, no lo declaren culpable para que no vaya a la cárcel. Esa es la implicación. Eso es lo que él quiso decir. Literalmente es lo que quiso decir. Por eso estalló el escándalo dentro de la corte. ¿Sí? El juez, después de esto, mandó sacar al jurado de la corte. La fiscalía le dijo al juez que esa última declaración de la defensa había sido un intento inapropiado de acarrear simpatía hacia el defendido, y el juez estuvo de acuerdo con esto y calificó al comentario de la defensa como escandaloso. Pero fíjese usted, pero bueno, hey, no es ilegal. Lo que hizo la defensa no es ilegal. Y eso es para lo que está pagando Donald Trump, la defensa. No importa si se ve bonito o no se ve bonito, eso es para lo que está pagando Donald Trump, la defensa. Pero básicamente eso les dijo. Si ustedes encuentran que es culpable y lo declaran culpable, él puede ir a la cárcel con todas las implicaciones que eso tiene para el país. Así es que si lo hayan culpable, tal vez deberían de considerar no declararlo culpable. ¿Ah? Por cierto, en algo, no voy a decir que equivalente, pero en estas deliberaciones se dice absolutamente todo. Una de las declaraciones que hizo la fiscalía también en sus argumentos finales fue, y me parece que tiene bastante mérito, porque en este juicio quedó claro el esquema de catch and kill, que se le llamaba en inglés, catch and kill, atrapar y matar, que era este esquema de cómo por medio del diario, el tabloide National Enquirer, cada vez que ellos encontraban una noticia escandalosa de Donald Trump, iban con los involucrados y les compraban el silencio. Catch and kill. Catch and kill. Y se comprobó este esquema y cómo pagaron cientos de miles de dólares a mucha gente para tratar de callar escándalos de Donald Trump. Y la defensa dijo, señores, si a lo mejor no hubiera habido este esquema de catch and kill, Donald Trump nunca hubiera sido electo presidente en primer lugar. Y tiene un buen punto. Tiene un buen punto. Pues precisamente por eso hicieron el esquema catch and kill, precisamente, para que no salieran los escándalos y no le afectara sus posibilidades de campaña. Precisamente. Hillary Clinton, en teoría, no tuvo el catch and kill y sus escándalos le pesaron para perder la presidencia. Justamente. Que si los correos rusos y todo eso, ¿se acuerda? Todo eso le cayó encima a Hillary Clinton y en teoría por eso fue por lo que perdió contra Donald Trump. Y ahora en teoría podemos saber más o menos por qué ganó Donald Trump. De acuerdo a lo que dice la defensa, que me parece que es un buen punto. Así es que bueno, ahí tiene usted eso. Ok, por supuesto que en otra noticia mucho más triste y terrible, hay que decir que en Gaza, los cargamentos de ayuda humanitaria provenientes de los Estados Unidos hacia esta franja de Gaza, vía el mar, vía el muelle flotante que construyó Estados Unidos para hacer fluir vía marítima la ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza, tuvo que ser suspendida porque este muelle
sufrió daños por inclemencias del tiempo. Así es que eso es un problema ahí importante. Hay que decir que durante este martes se reportó que tanques israelíes entraron en la zona central de Rafah por primera vez. Esta última información no la confirmó las Fuerzas Armadas de Israel, pero los oficiales palestinos aseguran que al menos 21 personas murieron bajo artillería israelí en un campamento de campaña al oeste de la ciudad este martes. A esto, el ejército israelí negó estar involucrado en este incidente. Por supuesto que esto se da después de la condena internacional que Israel ha estado enfrentando por toda la operación en general que ha estado haciendo sobre esta ciudad en la punta sur de la franja. Después de que hace un par de días un ataque aéreo israelí presuntamente matara a más de 45 personas en un campamento de campaña, de tiendas de campaña, donde estaban refugiados palestinos que habían tenido que hacerlo, es decir, que habían sido desplazados. Esto fue el martes. Y bueno, hablando de este martes, hoy justamente Irlanda, Noruega y España comenzaron oficialmente a reconocer al Estado palestino, implementando esta decisión que hicieron la semana pasada. Hay que decir que actualmente 140 países reconocen el Estado palestino, pero solamente un puñado de países de Europa Occidental han hecho esto, entre ellos precisamente Noruega, España e Irlanda. Ahora, esta decisión de reconocer el Estado palestino es básicamente simbólica, pero poderosa. Sobre todo porque subraya el creciente aislamiento al que está siendo sujeto y al que se está posicionando solo también Israel, después de que ya son casi 8 meses de una devastadora guerra en Gaza. Y por supuesto que esto último que sucedió el domingo ha causado estupor y condena mundial en contra de Israel después de estas decenas de muertos civiles en un campamento de refugiados en Rafah. Israel asegura que lo que estaba haciendo era tratando de destruir un campamento de Hamás, pero se equivocaron, que fue un error. Reconocen el error. Israel reconoce el error. Lo reconoce. Ni siquiera dice que ahí adentro había elementos de Hamás. No. Simplemente dice, nos equivocamos. No, nos equivocamos, punto, se acabó. ¿Sí? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que estaba escandalizado con lo que sucedió el domingo. El ministro de Defensa de Italia dijo que los ataques israelíes a los civiles ya no pueden ser justificados más. En Israel, la principal fiscal del ejército dijo que estaba investigando este incidente. Pero bueno, pues eso es lo de menos, ¿no? El punto es que cada vez más y cada vez más por acciones de Israel como esta, que son errores trágicos, espantosos, pero cada vez más queda claro que Israel está recibiendo condena y críticas incluso por parte de sus más cercanos aliados. ¿Sí?
Y por supuesto que, como lo dijo el secretario de la Defensa de Italia, ya no se puede justificar. Después de 8 meses, ya no se puede justificar la muerte de civiles. Y lo que siempre ha estado en el aire, la pregunta que siempre ha estado en el aire, porque de nuevo, yo creo que, bueno, a mucha gente se le olvida, pero digamos que todo mundo que debe de saberlo lo sabe, que la muerte de civiles en Palestina es, primero que nada, por la manera en la que Hamás opera, que es metido entre civiles. Y hemos establecido 1000 veces aquí ya claramente que para ir por un operativo de Hamás, para ir por un soldado de Hamás, hay que matar con él a los 3-4 civiles de los que se rodea. Sobre todo porque Hamás opera y lanza cohetes desde edificios de departamentos de civiles, ¿no? Entonces, eso ahí lo sabemos. La gran pregunta en el aire es si acaso Israel pudiera y debiera hacer más para cuidar a los civiles. Esa es realmente la pregunta. Y cada vez más la respuesta es que claro que sí. Israel es uno de los ejércitos más sofisticados del mundo. Debería de poder. Y cada vez pareciera más que no quiere. Y por eso le dan la espalda. Fíjese usted esta cifra de las Naciones Unidas del 1 de mayo. Esta es una cifra de este mes. Al menos, según las Naciones Unidas, al menos el 5% de la población de Gaza ha sido ya sea o muerta o severamente herida o desaparecida desde el 7 de octubre del año pasado, es decir, desde que Hamás hizo los ataques a Israel. ¿Sí? 5% de la población. Olvidémonos de la cantidad de gente. Ya sabemos que son 30 y tantos mil o más. Ya lo sabemos. Es el 5% de la población. ¿De acuerdo a las Naciones Unidas? 5%. Muerta, severamente herida o desaparecida. ¿Sí? 5%. Usted sabe, fíjese, de nuevo que son 30 y tantos mil en este momento. Estoy redondeando demasiado, pero son 35 menos de 40,000, más o menos, que son un mundo de gente, como usted sabe. ¿Usted sabe cuántos soldados han perecido desde que iniciaron las hostilidades? ¿Usted sabe cuántos soldados israelíes? 285. 285 soldados israelíes han muerto desde que iniciaron las operaciones de Israel en Gaza, contra 30 y tantos mil habitantes de Gaza. Y una pregunta, o sea, una pregunta que me parece que es válida, porque creo que es válida, es, no pudiera, o sea, ¿de qué manera podemos relativizarlo? Pero yo creo que es válida el punto, ¿no? O sea, no pudiera ser un esfuerzo Israel para tratar de preservar, asegurar la vida de civiles, aunque le cueste un poquito más de vidas de soldados. O sea, el soldado está haciendo su trabajo, los civiles no tienen nada que ver. Los civiles están muriendo a decenas de miles, los soldados no. Pues nada más han muerto 285 soldados. 285 soldados. Hombre, yo creo que en ese tiempo han muerto más soldados en México combatiendo el narcotráfico en ese tiempo. ¿Me explico el punto que estoy tratando de hacerle? O sea, me parece a mí que Israel pudiera, si quisiera, hacer más por preservar la vida de civiles, y eso es la crítica que le están haciendo precisamente sus aliados. Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En un par de semanas, bueno, a ver, las AmChams, que se le llaman las cámaras de comercio de Estados Unidos en Latinoamérica, la American Chamber of Commerce en los diferentes países, hacen una reunión anual todos los años, ¿no? La de este año cae en Guatemala y es en 2 semanas, en la bellísima ciudad joya de Antigua Guatemala. Y bueno, tuvieron a bien invitarme. Creen que fue buena idea invitarme a mí. Voy a estar yo ahí. Espero encontrármelos por ahí. Pero, pues por tanto, como ya somos amigos, pues entonces invitamos a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, la AmCham de Guatemala, Waleska Sterkel de Ortiz. Waleska, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y por la invitación que me hicieron a mí para estar en tu programa. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muchísimas gracias. Un honor estar aquí contigo. Gracias. ¿Cuándo es la fecha de esta reunión de la AmCham, que por cierto la reunión se llama Business Future of the Americas, el futuro de los negocios de las Américas 2024? Gracias. Esto va a ser el 11 y 12 de junio con un welcoming reception el día 10 para hacer un poquito de networking también en Antigua Guatemala, en Santo Domingo del Cerro, que es un lugar hermoso. Y ahí pues vamos a tener esta serie de conferencias en donde esperamos verte personalmente pronto. ¿Cuánta asistencia están esperando ustedes y qué perfil del asistente? Esperamos alrededor de entre 300 a 350 personas. Son todos CEOs de empresas multinacionales, nacionales, no solo de Guatemala, sino también de toda la región de Latinoamérica, principalmente El Salvador, Honduras, Costa Rica. Vienen empresarios y también los directores ejecutivos de las 22, porque nosotros vamos a estar acá, AmChams de Latinoamérica y el Caribe. De toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los temas clave que se van a discutir en esta reunión, este Business Future de 2024 en Guatemala? Bueno, vamos a estar hablando sobre competitividad, seguridad económica, infraestructura estratégica para poder hacer el nearshoring, prácticas sostenibles para la prosperidad económica, comercio regional, geopolítica, innovación y ciberseguridad, inversión, entre otros. Esos son los temas que, si tú puedes ver, van alrededor de lo que es el clima de negocios de los países, principalmente para poder ofrecer lo que cada uno de nuestros países tiene para hacer esta atracción de inversión extranjera directa. ¿Por qué no nos explicas cuál es la labor del AmCham? ¿Cuál es la labor del AmCham para las empresas, tanto del lugar donde operan, del país, como en este caso Guatemala, como de las empresas de Estados Unidos que están en Guatemala, etcétera? ¿A qué se dedican? ¿Para qué están? ¿Para qué son buenos? Bueno, realmente, AmCham Guatemala tiene 57 años, mañana celebramos nuestro aniversario y fue creada la Cámara para poder ser ese consejero de negocios para ya sea empresas que quieren hacer negocio en Estados Unidos, guatemaltecas en Estados Unidos o americanas en Guatemala, para ser ese facilitador y ser digamos que el primer punto de encuentro de los empresarios, ya sea queriendo entrar al mercado americano o viceversa. Y no solo en exportación e importación, sino también en inversión. Tenemos empresas guatemaltecas que quieren invertir en Estados Unidos y empresas americanas que quieren invertir en Guatemala. Entonces, imagínate cuando tienes a todas las AmChams juntas, el servicio de bloque que se vuelve esta región. Claro. Claro, ¿sigue siendo Estados Unidos el principal inversionista en prácticamente todos los países de América Latina?
Mira, por lo menos en Centroamérica sí. Centroamérica y el Caribe yo te diría que sí. Los países sudamericanos tienen digamos que otros porcentajes Sí, de sí, ese sí. país. Pero para lo que es Centroamérica y el Caribe, sí, recuerda que nosotros tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, el DR-CAFTA, que por cierto ya está cumpliendo, me parece que casi los 20 años, ¿verdad? Eh, y, em, y pues Estados Unidos además, no solo inversionista en la región, sino que también con mucho apoyo a la región porque una cantidad muy grande de nuestros connacionales viven en Estados Unidos. Claro, por supuesto. Oye, Valesca, dime una cosa, porque sí, efectivamente en Sudamérica la dinámica es un poco diferente y en América Latina, y estoy hablando de términos muy generales, pero si en algún país Estados Unidos no es el principal inversionista, entonces China en capital. Pero entonces lo que me trae a la siguiente pregunta, últimamente nosotros aquí en el programa hemos estado siguiendo muchísimo lo que se llama acerca del famoso nearshoring, que es esta dinámica de inversión que se ha generado, pero se habla sobre todo en México, con estas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China que han generado que empresas de Estados Unidos salgan de China para venirse a México e incluso las propias empresas chinas para venirse a México a su mercado más cercano que es el de Estados Unidos. Pero de nuevo, se habla básicamente nada más de México. Yo te pregunto a ti, siendo que Guatemala y Centroamérica tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿este nearshoring ha tenido efecto sobre América Central también? Sí lo ha tenido en una pequeña escala. Hemos podido captar principalmente en el sector de vestuario y textiles ese nearshoring. Sin embargo, hay bastante tarea que hacer por parte de nuestros países, aquí estoy hablando de Guatemala, para tener esas condiciones y justamente es de un poco de lo que vamos a hablar en el Business Future of the Americas, porque necesitamos ser más competitivos, mejorar nuestra infraestructura, también trabajar en el recurso y talento humano para poder también adaptarnos a no solo a traer el vestuario y textil, sino porque no, también estamos hablando de ya tecnología, que Costa Rica ha sido por cierto, uno de los países que ha traído este tipo de inversión a su país. No, y efectivamente, por cierto que sí, Costa Rica en algo que me parece fascinante y en una fascinante por lo que representa y quien los están haciendo. Costa Rica de la mano con Panamá está tratando de hacer un clúster para aprovechar la demanda de microprocesadores que está requiriendo Estados Unidos, que me parece absolutamente fenomenal. Pero bueno, pues eso es acá en la parte sur de Centroamérica. Hablando de la parte norte de Centroamérica, que tiene grandes parques textileros, que está perfecto y está muy bien. Y tomando como los textiles como la primera etapa de un desarrollo más grande de manufactura en la región, eh, ¿cuál crees que será el siguiente paso para estas economías, Valesca? Más allá vaya, ya Honduras, Guatemala, el propio Nicaragua, El Salvador, tienen una vocación textilera. ¿Qué les falta para dar el siguiente paso? Porque todo el mundo empezó como textilero en Asia también, etcétera, y después dieron un segundo paso. ¿Qué les falta a la región para dar el siguiente paso en tecnología, en manufactura, etcétera? Mira, definitivamente la parte de capacitación del talento humano es importante porque nosotros somos muy hábiles con las manos, ¿verdad? Y eso se refleja en este tema textil, pero también, como te digo, hay temas de logística importantes que deben de trabajarse como la modernización de nuestros puertos, las propias carreteras de nuestros países para que también haya una mayor conectividad y también seguir trabajando en la unión aduanera, porque nuevamente puede ser que uno de nuestros países no sea tan interesante para un inversionista extranjero, pero si nos unimos, puede haber un mayor interés
en temas de logística, distribución e incluso, ¿por qué no? Pues tener una planta en un país, otra en otro y poder hacer, si hubiera esa cadena logística adecuada, ese transporte entre los mismos que también podría dar para un mayor volumen de producción, por ejemplo. Claro. Así como Costa Rica y Panamá están queriendo colaborar en microprocesadores, eh, existe una colaboración similar entre los países del Triángulo Norte, pero más concretamente me gustaría saber si una colaboración con México. No, la verdad es de que actualmente no. Ha habido planes, muchos. Yo la verdad tengo muchísimos años en este ámbito de promoción de las exportaciones, de las importaciones, de la atracción de inversión extranjera. Y no sé si tú recuerdas que hubo un famoso Plan Puebla-Panamá Panamá. Ujú. que existió en la época, bueno, ya hace como 20 años tal vez, que no se concretó. Pues nosotros también, sí, el sureste mexicano hemos, digamos, hecho algunas cosas, pero a nivel de alianzas, eh, definitivamente no. Sí, empresas multinacionales, por ejemplo, tienen su base en México, pero esas no son realmente colaboraciones como para llegar al mercado americano, sino que más bien es distribución o retail. Por ejemplo, Walmart México maneja todo lo que es Centroamérica, ¿verdad? Entonces, pero al nivel que nosotros quisiéramos de atracción de inversión o desarrollo de proyectos, no se ha dado aún. Claro. Ahora, vaya, la inversión en textiles no es despreciable, es muy buena porque es muy intensiva en mano de obra. Y te pregunto, este famoso nearshoring, ¿sí ha traído, sí se ha notado, sí mueve la escala en términos de mayor inversión en textiles a raíz de este asunto nearshoring? Sí, bueno, Guatemala tiene un par de inversiones que se han hecho en los últimos años, dos te diría yo, y en el área de textiles específicamente. Ha venido una empresa grande de España a establecerse aquí para exportación a Estados Unidos, aprovechando el Tratado de Libre Comercio y pues esa mano de obra que existe en nuestro país. Y esta ha sido muy buena porque es entiendo, con hilo sintético que no existía aquí en Guatemala y que realmente pues, nos va a permitir accesar o desarrollar otro tipo de productos como más deportivos, etcétera. Entonces sí hay un par de historias de éxito. Tenemos parques de desarrollo económico grandes, igual el tema de los incentivos que tiene el sector de vestuario y textiles, que aún existen en Guatemala estos incentivos. Sin embargo, nuevamente hay que reforzar ese tema de cadena logístico que ya pues estamos trabajando, muy emocionados también con una nueva administración que esperamos que pueda desarrollar fuertemente las alianzas público-privadas, porque para desarrollar este tipo de proyectos se necesitan inversiones fuertes también del sector privado, no necesariamente nacional, sino también extranjero, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de lo que genera negocio, en este caso el nearshoring, pero déjame te pregunto, ¿qué tanto afecta a la inversión extranjera, a la economía exportadora de Centroamérica, los problemas o circunstancias de seguridad y políticos de los propios países de Centroamérica, en el caso de los problemas políticos que estuvieron ustedes en Guatemala, o el éxito relativo que ha tenido Nayib Bukele en El Salvador en la seguridad? Esto, pregunta, incide en la inversión, en el ambiente económico empresarial de los países? Definitivamente, el tema de riesgo país incide en la toma de decisión de los empresarios y por eso es de que es importante que se fortalezcan las instituciones, que hayan procesos democráticos en los países, que hayan marcos jurídicos estables en donde el Estado de Derecho, digamos que reine en un ámbito de tranquilidad, por supuesto, afectan y es parte de
de la emoción que nosotros tenemos como guatemaltecos en este momento, porque Estados Unidos también ha demostrado, a raíz de la toma de posesión de la nueva administración, mucho interés en Guatemala. De hecho, acaban de venir varios subsecretarios al país. Se establece un diálogo de alto nivel de desarrollo económico, High Economic Level Dialogue, en el cual se van a tratar varios pilares, dentro de ellos cabalmente gobernanza, infraestructura, seguridad energética y otros temas que van relacionados todos con mejorar el clima de negocios. Bueno, pues excelente. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Los temas van a ser absolutamente fundamentales. La temática es fundamental, la circunstancia es fundamental. Y bueno, nada más para repetir, el evento es el Business Future of Americas en Guatemala 2024, próximos 11 y 12 de junio en Antigua, ¿cierto? Así es, 11 los y 12. esperamos, y para poder inscribirse todavía, si quieren venir, www.bfa.gt, ese es el enlace, www.bfa.gt. Ahí pueden obtener toda la información del evento y encantados de recibirlos. Vamos a estar en Antigua Guatemala para los que puedan venir, y de verdad no solo aprovechar las conferencias, sino también de ese networking de empresarios americanos, latinoamericanos, sector gobierno también de Estados Unidos, de los países que representan a las AmChams, en donde se pueden tocar temas de mucha importancia. Bueno, pues Valesca Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, la AmCham de Guatemala. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y nos vemos por allá. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, siendo martes vamos a concluir esta emisión con el segmento de nuestro buen amigo, compañero, colega, Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? Pura vida, muy bien. Un gusto estar con vos, Alberto, y con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Igualmente, adelante. Bienvenido. Bien, hace 40 años, ya anochecía y tras un largo viaje, decenas de periodistas habían llegado al río San Juan desde San José para cubrir una conferencia de prensa sin saber lo que vendría. Linda Fraser terminaba su pasantía en el Tico Times para irse a graduar de periodista a Estados Unidos, pero nunca lo pudo hacer. En la mañana del 30 de mayo de 1984, algunos salieron en caravanas de automóviles organizados por personas del movimiento Alianza Revolucionaria Democrática, ARDE, un movimiento de ex sandinistas que actuaban contra el Frente Sandinista Liberación Nacional que gobernaba Nicaragua. Otros fueron con transportes propios o del medio para el que trabajaban. Periodistas, fotógrafos, camarógrafos querían saber que Edén Pastora no trabajaría con la Contra y con la CIA, pero pese a también estar en contra de los sandinistas, llamándose auténtico sandinista. El comandante cero, Edén Pastora. La conferencia de prensa inició de forma improvisada porque los periodistas vieron a Edén Pastora y comenzaron las preguntas. Algunas declaraciones llegaron a darse antes de que desde una de las maletas de supuestos equipos se detonó una bomba letal. Pocos días antes los sandinistas habían solicitado, el gobierno sandinista le había solicitado al periodista sueco Peter Torbjörnsson que ayudara a Per Anker Hansen, un supuesto periodista danés, pero que en realidad era un integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo argentino, Roberto Gauguin, para cubrir la conferencia de prensa en La Penca. Murieron varios periodistas y varios de los guerrilleros de ARDE también, y una veintena de personas resultaron heridos. Varios periodistas que hoy aún están activos, como Rodolfo Ibarra, Nelson Murillo, Edgar Fonseca y Gilberto López. Además también Tony Avirgan, camarógrafo de ABC, que estaba allí y resultó herido, y años más tarde publicó el libro La Penca a juicio en Costa Rica, la CIA versus la prensa. Algunos, como Peter Torbjörnsson, aquel periodista sueco que llevó al autor del atentado,
acusan al Frente Sandinista de Liberación Nacional, bajo el mando de Daniel Ortega como presidente y Tomás Borges como ministro del Interior, como autores intelectuales de aquel entonces. Otros, como Tony Avirgan, acusan a la Central de Inteligencia estadounidense, a la CIA, de querer eliminar a quien parecía que no pretendía sumarse a sus filas debido a la... Y todo con la participación de John Hall y otros que eran agentes de la CIA. Otros, como Gilberto López, acusan a ambos, al gobierno nicaragüense de la época y a la CIA, de una maniobra conjunta, aunque por separado. Eso sí, todos coinciden con que Roberto Gauguin, supuestamente el periodista danés, ya fallecido, es el autor material. Hay casos presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica y contra Nicaragua por la impunidad que ronda este asunto, no por los hechos, sino por la impunidad posterior. Hay varios libros y centenares de artículos periodísticos y académicos publicados sobre el tema, pero cada vez se hace más difícil algún tipo de esclarecimiento. Es un caso impune, es una herida que no creo pueda cerrarse prácticamente ya nunca más. Desde 2008 es el Día Nacional del Periodista en conmemoración a ese crimen perpetrado dentro de 2 días hace 40 años, aquí cerca, en el lado nicaragüense de la frontera con Costa Rica. El Día del Periodista que conmemoramos entonces estos hechos atroces que esperamos no vuelvan a suceder y que forman parte de nuestra historia, de aquella historia turbulenta de Centroamérica, Alberto. Y tremendamente, estaba justamente reflexionando en eso, tremendamente turbulenta. Yo, por más viejo que lo soy, no soy tan viejo como para que me tocara aquella época profesionalmente hablando. Yo todavía estaba muy chico, muy muchacho, pero sí, y vaya, ahora para los más jóvenes que yo, pues no tienen ni idea ni se pueden imaginar de lo turbulenta y sangrienta, definitivo, terrible y etcétera, que era la región centroamericana en aquel momento. Hoy Centroamérica, a duras penas alguien la menciona, si no es porque nosotros aquí hacemos alguna entrevista como la que acabamos de tener o algo, pero en aquel entonces Centroamérica estaba en los titulares de todo el mundo y no por las mejores razones. Así es, y con intenciones de un lado, del otro, desde el espectro político, y vinculaciones de absolutamente todos lados, gente que quería buscar la paz, gente que quería meter más fuego, gente que quería... Todo estaba sucediendo en Centroamérica y en distintos frentes, obviamente, el que nos toca de lo que hablamos, de este aniversario, 40 años del atentado en La Penca. Atentado porque fue un atentado contra Edén Pastora, el llamado comandante cero, que dirigía una especie de sector de las contras que no eran del Frente Democrático Nacionalista, que eran otros sectores también en contra del sandinismo. Pero al final, pues, él salió con heridas, pero no murió, pues al final falleció hace pocos años, ya fuera de toda esta situación. Y eso sí, pues quedaron fallecidos periodistas costarricenses y internacionales como Linda Fraser de Estados Unidos. Y bueno, queda toda esa nebulosa de impunidad y esas ganas de querer saber quién mandó a poner una bomba. Queda muy evidente que el sandinismo de aquella época, bajo el mando de Tomás Borges, hizo algo para que esto sucediera, porque el enviado de ellos era el que llevaba la bomba. Pero pues hay gente que piensa que era un doble agente y que también había negociado con la CIA. Lo que pasa que es que efectivamente Centroamérica se convirtió en una zona cero de la Guerra Fría del mundo. Es decir, aquí había intereses cubanos con intereses estadounidenses y como hemos visto en las películas, se olvidan en la historia por supuesto, pero en las mismas películas, una vez que aquellos intereses se mezclaban, nadie sabía quién era quién, pero todos eran malos y todos eran buenos al mismo tiempo. Y era terrible. Así es, así es. Tremendo episodio de nuestra historia, Alberto, y la conmemoramos ahora en 2 días con el Día del Periodista, en el aniversario 40 de La Penca. 40 años, increíble.
Y sí, bueno, y nada más para, bueno, no, digo, para dejarlo para los jóvenes en términos muy, muy sencillos y muy claros, digamos que era la lucha entre Centroamérica, que quería ser aliada o más como Cuba o más como Estados Unidos. Digo, para ponerlos en términos que podemos entender todos hoy. Y así era la lucha en aquel entonces. Nada más que se daban con todo, ¿verdad? Se daban, digamos que la Guerra Fría no se sintió tan fría en ese momento, En ¿no? ese momento no era nada fría y hubo crímenes atroces, como lo estabas diciendo tú, de los dos lados, terrible, la contra y la contra y todo eso. Y sí, bueno, pues una época muy convulsa que como periodista debió haber sido muy interesante haber vivido, pero pues también qué bueno que no la viví. Así es. Bueno, mis constantes respetos a Rodolfo Ibarra, a Sí, Gilberto López, a Nelson Murillo, que todavía tiene incluso afectaciones a su cuerpo, Nelson, Edgar Fonseca y tantos otros que estuvieron ahí. No nos ha tocado, por suerte, como vos decís, un episodio de esos. Por supuesto que ojalá no nos toque. Y como también vos has dicho y hemos dicho mucho acá, el oficio del periodista, el oficio de hablar y de decir cosas importantes y de decir la verdad, parece ser uno de los más difíciles y peligrosos del mundo. ah, totalmente, totalmente, absolutamente, mi querido Fernando Francia. Gracias, Fernando, como cada martes. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos.